Hola. Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes, Víctor Colula. Víctor, buenas tardes. Buenas tardes. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Creo que ya, ¿no? ¿Ya? Sí, ya. Sí. Preséntate. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra FEVIE 2022. Soy Juan José Espino de Rasch, de la División Automotriz. En esta ocasión tengo el gusto de presentarles a mis compañeros que nos van a acompañar. Es el ingeniero Alejandro Gutiérrez de Rasch, División Automotriz. Buenas tardes a todos. Bienvenido. Nuestra compañera Georgina Palomares, igual de la División Automotriz en Rasch. Bienvenidos a todos. El ingeniero Federico Chávez. Buenas tardes, bienvenidos. Por parte de nuestras representadas nos van a acompañar Marco Medina de UFS. Marco. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y Ben Weaver de Solecta. ¿Se encuentra ya con nosotros? Sí. Bueno, él nos va a acompañar. Vamos a abordar temas. Disculpa, Araceli, también de Solecta. Hola. Bienvenida. Vamos a abordar temas acerca de los procesos de Ecoat. Les invitamos cordialmente a que si tienen alguna duda, algún comentario, durante toda nuestra plática, el ingeniero Gutiérrez nos estará apoyando en contestarles todas sus dudas. También así les hacemos la cordial invitación a que pues mantengan sus cámaras abiertas para que nos sintamos que estamos realmente en una feria. ¿Sí? Para que nos podamos ver. Pues muchas gracias por acompañarnos. El primero que nos apoyará con su tema será Marco Medina de UFS, el cual tocará temas de las prácticas recomendadas para las celdas anódicas. Sí, así es. Gracias, Juan. Si quieren, bueno, comenzamos ya. ¿Me permites, por favor, permisos para compartir pantalla? Listo. Pues bueno, comenzamos entonces aquí. Ok, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Marco Medina, estoy aquí por parte de UFS y hoy estaremos hablando un poco sobre las celdas anódicas, lo que son los diferentes tipos y sus usos. Entonces, bueno, comencemos. Ok, aquí un breve historial sobre UFS. Nosotros empezamos en el año 1984, cuando primero se introdució la celda tubular de 1,5 pulgadas. Luego en el 91 fue cuando se popularizaron celdas tubulares. Anteriormente se utilizaban mucho celdas de caja o celdas semicirculares. Y en el 91 fue cuando realmente empezaron a cambiar muchas compañías de celdas de caja y semicirculares a celdas tubulares. En el 2002 fue cuando introducimos una celda más grande de 5 pulgadas y esta principalmente se asignó para sistemas automotrices o sistemas más grandes con mayor capacidades. En 2014 empezamos a estar con aparatos eléctricos, medidores, cosas así por el estilo. Y en el 16 tratamos de hacer una simulación usando diferentes programas
para tratar de simular los efectos de las celdas y el proceso de Ecoat. Espérame. Entonces, aquí tenemos lo que es una carrocería entrando a una tina de Ecoat para los que no están no tienen mucho conocimiento o desconocen este proceso. Este proceso utiliza un rectificador para pasar corriente a celdas anódicas, las cuales luego pasan la corriente a la carrocería para que se forma una capa y de ahí empiece a pintar. Entonces, este es un tanque vacío. Aquí podemos ver que hay celdas laterales, celdas de techo, los cuales son estas que están aquí en la parte superior. Esta tina no tiene celdas de piso, pero a veces también se acostumbra a tener celdas de piso. Y por lo usual, esta es una tina nueva, así que se ve muy limpia, pero ya con el uso es difícil que se vuelva a ver así de nuevo. Así que aquí podemos apreciar realmente lo que son las celdas anódicas en una tina de Ecoat. Pues bueno, muchos se preguntarán para qué son las celdas y como lo mencioné anteriormente, las celdas primariamente se utilizan para aplicar esta carga de electricidad a lo que se esté pintando, ya sea una carrocería, ya sean componentes de suspensión. Trabajamos mucho con la industria automotriz, lo que son fabricantes de carrocerías, de carros y también todos sus proveedores como son fabricantes de partes de suspensión, de todo tipo de automotriz que esté relacionado con la industria automotriz. También hay varios clientes industriales como es John Deere. En la industria agrícola también tenemos a John Deere y varios otros fabricantes. También manejamos mucho componentes industriales que no estén relacionados con la industria automotriz, como son fabricantes de electrodomésticos, fabricantes de cualquier otro tipo de partes industriales, muchos amortiguadores, también tornillos es uno de los proveedores que surtimos. Entonces, mi ejemplo aquí utiliza la carrocería porque es una de las más complejas para ser pintada. Como ven aquí hay dos componentes, hay lo que es una carrocería completa y lo que es solamente una puerta. Y más tarde les podré enseñar un video donde se ve aquí la diferencia, pero básicamente estos dos componentes se pintan se pintan con el lapso de tiempo, se pintan muy diferente. Entonces, por ejemplo, la puerta tiene diferentes, la puerta es más fácil para pintar que la carrocería. La carrocería tiene más huecos, tiene más cavidades, tiene más puntos que están difíciles de alcanzar y más si no tiene agujeros la carrocería para que fluye la pintura. Esto puede complicar el proceso de Ecoat y en realidad es una ciencia total de tratar de diseñar una carrocería que sea fácil para pintar, pero también que tenga los componentes de seguridad que cumple con las normas que hay, que están que están puestas pues para que sea segura a la vez. O sea que es realmente una ciencia para tratar de diseñar una carrocería adecuada que cumpla con todas las normas, que tenga todas las eficiencias que se diseñaron y también a la vez pueda ser fácil de asemblar. Entonces, pasamos aquí a lo que son los diferentes tipos de celdas. Primariamente se manejan dos diámetros, lo que es el diámetro chico y lo que es el diámetro grande. Entonces, para celdas de diámetro chico son 1,5 pulgadas y 2 pulgadas de diámetro, lo que vienen siendo de 3 a 5 centímetros. Y estas, como les mencioné, son apropiadas para sistemas industriales de Ecoat que no tengan tan grande capacidad o tan grande volumen. Usualmente son tanques más pequeños, más chicos. Sí, pero sí hemos visto tanques bastante grandes también que tienen más de 100 celdas en la tina. Así que aquí también podemos ver que hay celdas de diámetro grande, de 3 y de 5 pulgadas.
Y estas celdas se utilizan para ya sistemas automotrices o sistemas con más grandes capacidades. Entonces, la ventaja aquí es que se requieren mucho menos celdas de diámetro grande a diámetro chico. Entonces, uno puede reducir el tiempo que se necesita para darles mantenimiento, para actualizarlas, para revisar, igual para reemplazos, cuando están haciendo reemplazos en su tina de Ecoat, son mucho menos las celdas que se tienen que estar cambiando. Entonces, aquí es una de las ventajas de la celda de diámetro grande, la que es de 3 y de 5. Y aquí podemos ver una comparación dentro de celda de 5 pulgadas y lo que es la celda de caja. Entonces, esta aquí que está a mi lado izquierdo es la celda de caja y esta aquí a mi lado derecho es la celda de 5 pulgadas. Lo que podemos ver aquí también es que está mucho más cerca a la carrocería. En este caso es una carrocería, pero como mencioné, pudiera ser cualquier otro objeto. Está mucho más cerca a la carrocería que la celda de caja, lo cual también ofrece una ventaja para mejor rendimiento. Es decir, los componentes se pueden pintar mucho más fácil y mucho más rápido, porque la distancia se acorta de lo que es. No siempre es el caso, pero usualmente ofrecemos esta ventaja de que las celdas de 5 pulgadas permiten ser, en ciertas situaciones, permiten ser instaladas más cercas a la carrocería. Y aquí el diagrama del centro muestra uniformemente cómo deben estar las celdas tubulares. Cada celda tiene que tener su espacio adecuado dentro de lo que es de celda a celda, igual a la carrocería, a cualquier objeto que se esté pintando. Tiene que ser una distancia calculada y pareja. Todas las celdas tienen que estar a la misma distancia de una a la otra. Y también esta distancia no debe de ser muy pequeña, muy larga. Usualmente lo que decimos es que si fuéramos a cortar una celda tubular por la mitad y emparejarla, o sea, de cierta forma desenrollarla, la distancia no debe de ser más grande de ese tamaño. Por decir, si tenemos una celda, como mencioné aquí, de un diámetro de 3 o de 5 pulgadas, que vienen siendo 7 o 12 centímetros, es el diámetro tubular. Entonces, las celdas no deben de estar alejadas de una a otra a más distancia que lo que es el diámetro de la celda. Entonces, también tenemos lo que son las celdas abiertas, los cuales no llevan cabezal, son un poco más simples, más básicas, más manuales, digamos, para instalar y para darle mantenimiento. Como menciono aquí, son menos partes y componentes de cada celda y son un poco más fácil de inspeccionar y mantener. Fácilmente uno puede sacar el electrodo aquí por la parte superior y pesarlo para ver desgaste. O también simplemente puede pasar uno de mantenimiento con una lamparita y ver si hay algún problema, algún tipo de bloqueo o algún otro problema que estén viendo. También en base de esto tienen un menor costo porque, como mencioné, son un poco más simples, más básicas a lo que son las celdas de cabezal. Aquí pasamos a ver una foto de celdas abiertas y aquí se les coloca una tapita para protegerlas de la pintura y de otros químicos que hay en la tina. Se les coloca aquí esta capita para que sean un poco más protegidas y también mencioné que son de menor costo y son fáciles de inspeccionar, pero aquí una de las ventajas de las celdas abiertas es que se puede desbordar el anólito si hay problemas con las líneas de suministro. Aquí lo que vemos, la cablería roja aquí es conexión eléctrica y esta fácilmente se puede conectar y desconectar. Tiene una conexión rápida. Y aquí se ve un tubo un poco transparente o claro, que es la línea de retorno. Cada celda lleva una línea de alimentación y una línea de retorno de anólito. Entonces, a veces cuando hay problemas con estas líneas, puede causar que haya un desbordo con el anólito. Entonces, pasamos a lo que son las celdas con cabezal.
Las celdas con cabezal son diferentes a las celdas abiertas porque obviamente no tienen la parte superior abierta. Tienen aquí lo que se le llama un cabezal. Aquí vemos un ejemplar de un cabezal. Estas celdas están bajo presión porque llevan el cabezal y tienen que tener la línea de alimentación y la línea de retorno son internas. Usualmente la de alimentación siempre va aquí dentro de las celdas, como vemos en esta foto, pero siempre tiene que haber una línea de retorno, lo que queda aquí fuera. Pero ya cuando es celda de cabezal, ambas líneas están por dentro de la celda. Entonces, esto se puede usar para sistemas con grúa o con sistemas más avanzados que requieran de este tipo de celdas. Lo que hemos visto aquí recientemente es que sistemas con road tip están utilizando mucho este tipo de celdas. Y en base de que llevan presión, se promueve el flujo uniforme de anólito. Se utiliza la misma bomba, el mismo tanque, solo que como son internas las líneas, pues sí, de cierta forma sí llevan un poco, están un poco presuradas, llevan presión para mover el anólito. Ok, aquí vemos más sobre la celda de cabezal, cómo se instala. Aquí las desventajas pueden ser que se puede bloquear para una línea de alimentación o de retorno y son un poco más difíciles de inspeccionar porque, como mencioné, las líneas son internas, así que no se pueden ver tan fácilmente a es sin cabezal o una celda abierta. Son un poco también más trabajosas de mantener cuando se trata de los electrodos, de reemplazar o de pesar electrodos, porque tiene que remover uno la tapa superior, lo que es el cabezal. Y en base de esto también son un poco más costosas porque llevan lo que es el cabezal. Ok, entonces, regresando aquí a lo que estaba mencionando anteriormente, el proceso de Ecoat debe de trabajar de manera uniforme para cubrir el wear a fondo. Y a veces hay cavidades o zonas ahuecadas que pueden ser un poco problemáticas para cumplir con espesores y con diferente tipo de requerimiento. Para esto también podemos recomendar utilizar celdas de piso. Aquí vemos aquí unos dibujos ejemplares de lo que son las celdas de piso. Estas celdas se colocan horizontalmente abajo de la tina para que puedan promover el flujo de pintura y de electricidad hacia la parte que se esté pintando. De cierta forma facilitan el trabajo que tienen que hacer las celdas laterales y también empiezan a colocar corriente a un punto más temprano que si no estuvieran ahí. O sea, empieza a correr la corriente al entrar a la tina o al salir de la tina. Son las dos zonas que usualmente se colocan a principio de cuando empiezan a pintar y ya cuando van de salida. Se pueden colocar para suplementar, para ayudar a las celdas laterales cumplir con su trabajo y facilitar un poco la obra colocando carga y en zonas más bien que están difíciles de alcanzar. Y bueno, ya pasamos a lo que es la industria 4.0. Este es un tema que empezamos a manejar en 2014 con la introducción de varios aparatos. Y nuestro propósito aquí es básicamente tratar de ayudarles a visualizar el rendimiento que estén teniendo en sus tinas de forma que sea más automático, más fácil y más avanzado de lo que hemos estado viendo. Para esto hay lo que llamamos el submarino, que se llama el ThroIdeal. Y esto lo que es un aparato que se sumerge a la tina de Ecoat para estar midiendo voltajes y ver cómo están. Son 10 sensores. Aquí vemos que es un arnés con 10 sensores. Y estos 10 sensores se colocan a través de la carrocería, cualquier componente que estén pintando, para ver el rendimiento a lo que llamamos una corrida, que viene siendo que cuando estén ustedes pintando, colocamos aquí el submarino a un lado de lo que estén pintando para ver el rendimiento de su tina, de sus celdas, zonas de voltaje,
cómo está trabajando el rectificador, diferentes parámetros para poder medir este rendimiento de sus celdas. Es bastante fácil para hacer una prueba, no requiere de mucho equipo, simplemente puede utilizar Microsoft Excel y una computadora. Lo que se recomienda es cargar aquí el equipo, usualmente se tarda una media hora para cargar, de una media hora a una hora, pero si lo pueden dejar más tiempo, pues es mejor. Y luego coloca usted los sensores a diferentes áreas de lo que esté pintando, y ya cuando termine de hacer la corrida, remueve el aparato. Eso es importante que tenemos que cubrir aquí, es que es muy importante que remuevan este aparato antes de que entre a los hornos. Igual en las tinas de pretratado, no pueden utilizar este aparato por los químicos. O sea, usualmente este aparato solo se utiliza en la tina de pintura, porque es el diseño que tienes para ser utilizado en la tina de pintura, y no se recomienda usar en el horno porque se puede dañar, no resiste las temperaturas, igual no resiste los químicos que hay en los enjuagues, diferentes enjuagues. Sí vendemos como un forro o una funda que les pueden colocar, pero más que nada recomendamos usarlo más bien en lo que es la tina de pintura, y más bien como está midiendo voltaje, pues es para eso su diseño, para estar midiendo el rendimiento de la tina de Ecoat. Y como vemos aquí, estas son una de las gráficas que puede generar. Entonces, lo que queremos lograr aquí con este submarino es tratar de, número uno, visualizar un poco el rendimiento. Aquí en base de las gráficas podemos ver cuando la corriente baja o a qué tiempo está bajando. Entonces aquí son, el axis aquí de izquierdo es de voltaje, y el axis acá abajo es de tiempo. Entonces, como vaya corriendo la tina o el proceso de Ecoat, entonces vamos midiendo el voltaje de Ecoat. Más que nada aquí es realizar bastantes pruebas para tratar de generar, como dije, tendencias, y más que nada para comparación. Si uno hace una corrida hace un año y la compara con una corrida de hoy, puede ver diferentes parámetros que estén cambiando. Igual a mes también se pueden comparar. Si el mes pasado estaban cumpliendo con los espesores, si estaban cumpliendo con todos los requerimientos, y de la nada, de un mes al otro, no cumplen con estos parámetros, pueden hacer una corrida con el True Ideal para tratar de identificar posibles errores. Quizás alguna de las celdas estén fallando o hayan otro tipo de problemas eléctricos, y esto se puede ver fácilmente en las gráficas. O sea que las gráficas son como un punto inicial para darle mantenimiento y también seguimiento a sus procesos de Ecoat. En combinación pueden tener muy buenos resultados de sus tinas de Ecoat. Y pues bueno, muchas gracias por estar aquí. Cualquier otra pregunta pueden dirigirla conmigo o con el ingeniero Gutiérrez. Aquí estamos para servirles. Cualquier duda o cualquier pregunta, por favor, pónganse en contacto. Dejo aquí mis datos. Igual, el ingeniero Gutiérrez es nuestro representante exclusivo en México, y manejan todo tipo de cotizaciones. Igual y problemas que estén teniendo, pueden comentárselos al ingeniero para darle seguimiento. Entonces, muchas gracias a todos por estar aquí, y pues bueno, con esto creo que si hay preguntas, si quieren pasamos a lo que son preguntas que tengan o dudas. Muy bien, te agradecemos tu participación, Marco. Sí, vamos a dar unos minutitos para si alguien quiere abrir su micrófono y hacer una pregunta. Este es el momento. Marco y el ingeniero Alejandro Gutiérrez les responderán sus dudas. Buenas tardes, Uriel Flores.
Una pregunta respecto al equipo que menciona submarino. ¿Rasch ofrece solamente venta de equipo o también ofrece el servicio para correr en los tanques? Sí, también se ofrece el servicio y asesoría de los equipos que suministramos, sí. Ok, muchas gracias. ¿De qué, ingeniero? ¿Alguien más que guste participar, que tenga alguna duda? Ahí está. Tenemos una pregunta. La vida aproximada de una celda es de 20,000 horas, ¿sí? Normalmente trabajando 24 horas son 3 años, ¿sí? Va a depender del tiempo de uso y de las condiciones de la pintura o de mantenimiento que se le den a las celdas, ¿no? Entonces, generalmente son 20,000 horas. ¿Sí? Cálculo de celdas por metro cuadrado. El cálculo de celdas va a depender del área que se va a procesar, ¿sí? En un momento dado lo podemos hacer un poquito más concreto. Yo te podría mandar una hoja. Si tú me mandas qué es lo que vas a procesar, Víctor, y ya te digo cómo se calcula o se determina la cantidad de celdas para cada proceso, pero va en función del área a procesar por hora, ¿sí? La fórmula, ¿sí? Va a depender del área, ¿sí? Sacas bueno, pintas 100 metros por hora, lo vas a dividir entre 60, ¿sí? Tienes los minutos que procesas por minuto, lo multiplicas por 2 porque es el tiempo de depositación, ¿sí? Después lo divides entre 4 y te va a dar el área anódica. Ahora, el tamaño de la celda lo vas a determinar dependiendo el tamaño de la celda, ¿sí? Cuando ya tienes tu área anódica, lo divides, bueno, si una celda puede tener un área de 0.33, lo divides entre el área anódica y te da la cantidad de celdas. Esto es algo así un cálculo aproximado, no aproximado, así es, pero más que nada con los datos es algo de referencia únicamente. El rizo, ¿qué es tan importante? El rizo es la variación del voltaje. Normalmente el rectificador debe de aplicar la corriente, el voltaje principalmente, lineal. ¿Sí? Nosotros aplicamos voltaje 240 volts y en la curva se debe de mantener 250 volts durante todo el tiempo de aplicación sin que haya ondulaciones o brincos, ¿no? Entonces, el rizo es la variación cuando ya los diodos rectificadores empiezan a fallar. ¿Sí? Si nosotros estamos aplicando 240 volts, el rizo máximo que debe de ser es el 5%, que estamos hablando de 12 volts. ¿Sí? Si tenemos un rizo o una variación entre el pico y la cresta en la gráfica mayor a ese 5%, ya está mal el rectificador y se tiene que hacer un servicio o un mantenimiento para eliminar esta condición. Tenías otra pregunta. Normalmente sí, todo el material debe ser material metálico, sí, el metal principalmente. El proceso es aplicación de corriente sobre un material metálico, ¿sí? Para aplicar una determinada capa de pintura, ¿sí? Dependiendo ahora sí el voltaje, va a ser el espesor, ¿sí? Pero eso ya se determina en cada proceso. Referencia a la pregunta de la distancia con cabezal entre... Bueno, lo que se recomienda normalmente entre celda son 30 centímetros, eso es lo ideal, ¿no? Ahora, si es menor, ¿sí? Si llegaran a estar pegadas las celdas, la corriente en lugar de fluir hacia lo que estamos procesando,
empieza, bueno, forma un arco y empieza a desgastar electrodo con electrodo, entonces por eso se recomienda esa distancia de 30 centímetros, ¿sí? Ahora, hacer una separación mayor también nos da problemas porque si es un abanico, un arco que se forma al estar fluyendo la corriente y lo estamos abriendo y baja un poco más la eficiencia de la celda, si es mayor la distancia entre celda y celda. Las relaciones críticas, bueno, muchas veces les podemos dar información, Gabriel, de cuáles son los cuidados que deben de tener con las celdas, ¿sí? Y en cuanto a refacciones, si tú me dices que te cotice la celda por partes, se la cotizo, no es muchas veces de que te cotizo la celda y la tienes que comprar completa, ¿no? Si se te desgasta o se rompe tu membrana, te queda el electrodo y el cabezal y se te puede vender únicamente la membrana, o sea, es dependiendo lo que tú necesites, ¿sí? No es comprar la celda completa. Sí, usualmente las membranas son las que son las delicadas, Gabriel, y fácilmente se pueden dañar o se pueden igual tapar con el uso y con el tiempo. O sea que esas son más bien las que más se recomiendan estar cambiando con más frecuencia. Sí, tenemos más preguntas. Ingeniero, había otra, bueno, aquí la más reciente de los ultrafiltros. Bueno, podemos hablar un poquito de ultrafiltros, pero la siguiente sesión es en referencia a ultrafiltros, entonces, si me permiten un momento, después de la presentación de Ben, podemos hablar de lo que se refiere a ultrafiltración, si me hace el favor. Muy bien. Víctor, quería saber sobre los químicos, ingeniero. Pues es que podemos hablar de solventes o soluciones. Sí, cada compañía de pintura, en cierto modo, vende productos, ¿no?, para la limpieza. Nosotros, cuando nos solicitan hacer servicios, utilizamos únicamente butil y ácido acético y agua, ¿no? ¿Qué porcentaje? Por cada 100 litros utilizamos 2 litros de butil y 250 mililitros de ácido acético, y con esto le damos mantenimiento o hacemos la limpieza de los elementos de ultrafiltración. ¿Sí? ¿Cómo saber que una celda está dañada o tapada? Bueno, una celda cuando está dañada o tapada, si está rota la membrana va a haber contaminación de pintura. Ahora, tapada, pienso que te refieres a la eficiencia de la aplicación de voltaje. Se empieza a saturar el interior de la celda con la limadura del acero inoxidable y empieza a bajar la eficiencia, o el paso de la corriente se va haciendo más lento, ¿sí? Es una condición que es en el uso normal. Entonces, esto va a ir bajando y es una condición que no se puede eliminar cuando es una condición normal de uso. Contaminación de pintura es una condición que no es normal, pero es algo que sucede y eso tapa las membranas al momento. Bien, pues ya está con nosotros Ben Weaver. Las preguntas que queden en el chat, se las contestaremos con mucho gusto al terminar. Tenemos muy poquito tiempo y bueno, Ben Weaver nos va a hablar acerca de los enfoques de innovación para optimizar las operaciones de enjuague. Adelante, Ben. Thank you. So we're going to switch languages here. So we're going to talk in English for this portion. I hope that's all right with everybody, but want to discuss innovative approaches to optimize final rinse operations with membranes. And so Selecta is a membrane solution provider who's been providing Ecoat solutions for the past 20 years. And want to share our most recent advance in membrane technology as it relates to the Ecoat industry. So I'm Ben Weaver. I've been working with Selecta for about 8 years. I'm a senior sales engineer and been working in the Ecoat industry for over 8 years as well.
providing solutions to our clients around the world. So we have installations around the world in both UF and our FR membrane, which we'll be discussing today. So the thing about Selecta is we want to take a holistic approach to our solutions, and membranes are used in a multitude of applications within an Ecoat plant, from incoming process water on the RO side to the Ecoat system where ultrafiltration and FR are used. And really it's about how those membranes interact and how they fit into the overall process. And sometimes if you optimize one area of the process, it can disrupt downstream processes, and it's really not an optimization. So we really want to focus on optimizing the entire process and implementing membrane technology and solutions to make sure that the entire process is optimized. So understanding how the upstream and downstream processes are impacted by the optimization is key. And the way that we do that is using what we call TCO, or total cost of operation. And that takes into account all of our costs, all of our revenue, and making sure that it makes sense from a process economics viewpoint. So who is Selecta? Selecta, as I mentioned, we're based in Oceanside, California, bringing membrane expertise and solutions tailor-made to our clients' most pressing needs. And what that means is we're always focused on what the client's challenges are, what their goals are, and making sure whatever solution is provided in that meets those challenges and goals. And really want to focus on the bottom line. And really that comes down to economics and making sure from a process economics point of view that any solution that is provides benefit from a monetized point of view. So any solution that we're implementing, we want to make sure that there's water savings, that there's paint savings, that there's energy savings, but overall that it's a positive net impact to either the profit or revenue of our clients, as well as minimizing the costs of the operation. And finally, being an entrepreneurial partner. And we want to build long-term relationships, like what we do have with Rasch and UFS, as Marco just presented on. And really want to make sure that we're providing the best quality elements and solutions to our clients. So when it comes to the Ecoat world, I'm sure we're all very familiar with a typical Ecoat diagram. And where do the spiral elements that Selecta manufactures, how do they fit in to the process? And really, ultrafiltration has been used to recover paint solids for many, many years in the Ecoat industry. And recent technologies have been able to optimize that process and really provide long-lasting, very consistent products on the ultrafiltration side. But as we move down the process into the final rinse, that's where we have a pure water supply coming in. And typically, we don't have a lot of recovery of that water coming out in many cases. And so what we wanted to do was be able to expand out this closed loop process of the ultrafiltration to include this final rinse process. So when we're looking at the FR membrane, we want to make sure that whatever we're doing on this, we're reducing the wastewater, and that's by being able to send that final rinse water back into the closed loop system, whether that's cascading back into the initial rinse stages or being able to send it to feed for the UF system. Provide energy savings, whether that's replacing RO elements with a lower pressure membrane element, or just overall providing a better energy footprint of the process. A third bullet point is recovering paint solids. So there's going to be some residual paint solids. The ultrafiltration portion recovers a majority of the paint solids lost during the rinse steps. But by utilizing a membrane process even further downstream, we can recover even more paint solids to increase that paint solids recovery number. And finally, being able to reduce fresh water. As I showed in that diagram, the only incoming fresh water supply is coming in that final rinse application. So if there's a way that we can provide a membrane solution to include the final rinse in that closed loop system, we're having a better water footprint, and it's going to improve our process economics as well.
So how do we do that? Well, we're applying spiral membrane technology to both the ultrafiltration and the final rinse application. And a lot of people they deal with spiral wound elements all day. They walk by them every day in their plant. But really, I wanted to break down how a spiral wound element is manufactured and made to get appreciation for how it operates in the field. So there's really 5 components to a spiral wound element. So everything starts around the permeate tube that kind of creates the backbone of the element. And then we stack up a number of different parts of sheets of feed spacer, membrane, and permeate spacer. Now the feed spacer is critical because we want to make sure that as the paint is going across the membrane surface, whether this is an ultrafiltration or in the FR, that we create turbulence along the surface of the membrane. And we utilize a high crossflow rate in order to create that turbulence, but also the feed spacer has specific geometry and a configuration that creates turbulence along the membrane surface area. And that prevents foulant from building up on the membrane surface. It's why that we can handle very high paint solids in the ultrafiltration part of the process and not foul up dramatically. The membrane obviously is providing the rejection capability. It's removing or recovering the paint solids and allowing clean water to pass through the membrane. And that's where the permeate carrier comes into play, is the permeate carrier collects all that clean water that is permeated through the membrane, and it spirals around to the permeate tube where the permeate water comes out and can exit the feed water. Now the feed is coming in typically on the bottom of an Ecoat system, and the retentate is coming out the top as well with the permeate. And the permeate is going to be that nice clear water coming out that can be used in the rinse stages. And then this retentate, as indicated here, is going to be sent back to the paint tank to recover the paint solids. And finally, for Ecoat elements, the outer wrap is typically a fiberglass reinforced plastic. And so that provides the strength needed to withstand the pressures that are seen in both the ultrafiltration and the FR process. So when it comes to implementing the FR, this is another typical flow diagram, and we see our ultrafiltration stages, coming out, feeding back the paint tank and taking the rinse water for treatment. But being able to implement the FR membrane downstream in the final rinse allows us to close the entire loop. And so what this allows us to do is to save on incoming fresh water. And whether you're using city water, DI water, RO water, that whatever is used in the final rinse, there can be a benefit by utilizing the FR membrane. In the case of DI, there's no need to regenerate the resin anymore. So there's no need for more chemical usage. And really the FR membrane produces a good quality water for the final rinse. But what it also allows it to do, it's not so good that it can't be sent back into the rinse stages. So a lot of times if that water is too clean, such as in DI or RO, that it can upset the paint balance in the paint tank. And so by utilizing the FR, which is going to pass some of the solvents, some of the acid to keep the pH and keep the acidity of that solution, it can be used to not only rinse in the final rinse, but also recover the paint solids and water to previous stages. Now, of course, the question may be asked, is that final rinse water, is it going to impact the coating quality because it's not quite as good quality as DI? And we've done a number of studies with the paint companies that have shown that the FR permeate is more than better quality to prevent any type of quality issues on the coating. So the only thing that's going to pass through it is going to be some solvent, and it doesn't not impact the final coating quality in the final rinse stages. So when it comes to total cost of ownership or operation in this process, we really look at a number of items to make sure that this solution is economical and it makes sense for our end users. So there's 4 main points that we want to look at here. One is increased efficiency. So that means not using as much water in the process, being able to recover more water. Product quality, making sure we're not impacting negatively the quality of the coating of the body or part that's being coated.
And then, sustainability, we want to minimize our water footprint, minimize wastewater generation. And, in the case of replacing DI, minimize the chemical usage that's required in this process. And finally, we want to make sure that we have a safe and reliable operation as well. We never want to have a solution that puts anything at risk from a safety or reliability point of view. So when we take all these into account, we want to make sure that we're considering all the nuances of cost. And it doesn't just go into purchase price. Purchase price is a portion of the total cost of ownership or operation, but it's not the only constituent. There's a lot of things that lurk underneath the surface that may not be evaluated when making a decision on what technology to use, whether that's maintenance, cleaning chemicals, regeneration cleaning chemicals, wastewater treatment, training, warranty, unplanned downtime. All of these costs go into the overall equation to make sure that we're making the best decision for our processes. And in our experience, less than 25% of the overall costs are the purchase price. So if we're making decisions based on purchase price alone, we may not get the best solution for our site or our process. So things that go into these cost considerations when it comes to an Ecoat system, first we want to talk about the element and system costs. What costs go into there? The cleaning chemicals that are used, labor, utilities, quality, water, wastewater costs, downtime, and how these fit into the overall system of the process. And it can upstream, if there are issues in the upstream process and how that impacts the downstream process as well when it comes to coating quality as well. And not all these costs are considered equal. So that's why we want to make sure that every solution is tailor-made to our clients and to each individual site, because not every site is identical. So we want to make sure that we're evaluating all these costs at each individual site to make sure that we have the proper solution for that site. And so here was one instance of a client that wanted to evaluate the different technologies for their final rinse. And so in this case, they looked at 3 different options for it. It was looking at deionization process, looking at an RO process, and then also looking at a nanofiltration process. And really what this came down to was evaluating all those costs that we just talked about, not only the purchase price, but the chemical costs, the energy costs, the replacement costs, the water costs, and how that all fits in. And so when looking at, kind of a 1-year net value of the cost of the systems, these bar stacks up to show the overall cost. So when you're looking at a DI system, it's going to have the lowest capital costs of any, the systems that you want to put in. However, when you look at the operational costs that can take into account the chemical costs for regeneration, the water, the incoming water costs, the wastewater costs that are associated with it, and also the labor that is for the maintenance that it goes into that, you can see when you stack all these costs up, you have a little bit of a different story to tell. And same with reverse osmosis. Capital costs is going to be higher, but the trade-off with the higher capital costs is you are going to have lower chemical costs, slightly higher energy requirements in that as well. But the water costs and wastewater costs are still very impactful. And so, when looking at this, we're trying to find a solution that kind of blends the two, that has, maybe minimizes their operational costs, but still doesn't impact our capital costs so much that it makes it an impractical solution. And so when looking at the NF or FR, we have this stacked up, the capital costs are, pretty similar to RO, maybe a little bit less because the systems are typically smaller because it's a higher flow membrane. But the overall costs, especially on the wastewater costs, decrease dramatically compared to RO or DI. And when you take all these costs into consideration, it really changes, the story as far as what becomes the best decision for your plant. And so when you're making a decision, capital costs are definitely a part of the equation. We don't want to make, we want to make sure we're including that in our analysis, but it's not the only thing we want to evaluate. We want to make sure that we're taking into consideration all the costs associated with not only the CapEx, but also the OpEx of the system as well.
So, decisions aren't binary when it comes to these technology decisions, and, excess, capital, the system adds additional element, cleaning and water costs. But overall, it decreases a lot of the operational costs that are associated with that. You are going to have, cleaning chemicals involved, but they do also extend the life of the membrane. So, some clients aren't cleaning at all. Some clients clean some to extend the life, and some clients clean rigorously to make sure that to extend the membrane life. But it all comes down to what makes sense in your plant to make the best decisions. And then also looking at, the element changeouts decisions, as far as, there's labor involved to change out elements. And so we want to take that into consideration. And finally, look at the membrane configuration, look at how much footprint that we have based on how much plant space we have. And is there room for, expansion, or are we, constrained in some way? So we got to make sure we're taking all these into consideration before we make it a final decision. And so when we look at this, we go back to our holistic approach to drive profit. And really, these circles, neither one of them are the right way to go or the wrong way to go. It's just what makes sense in your plant. And if plants are okay with spending a little bit more on elements, but decreasing their chemical usage and decreasing the energy usage, we can push to a total cost of operation more to the left-hand circle. But if we want to balance out to extend membrane life, and we're okay with spending more costs on CIP chemicals and also on water costs, then we can push that decision to the right-hand circle. And it's, like I said, there's no right or wrong answer. It's really just what makes sense to your plant and to your process. So I'd like to take you through a story of a client who installed an FR system into their process and the benefits that they had. So in this case, there was a large Ecoat customer who wanted to reduce their freshwater consumption. And really what they had is they also wanted to alleviate their wastewater treatment costs. So they were getting hit with some regulatory requirements as well to minimize their wastewater generation. And so they really came to us to say, hey, what can we do from a water footprint perspective to really help us meet these new regulatory requirements, decrease our freshwater usage, and really provide a positive benefit to our economics as well. And so, this was a two-step system where, we first re-engineered the UF side because they had an old plate and frame style system. And so we replaced that with more spiral wound ultrafiltration technology, but then also replaced their DI water system with an FR system. And really what this FR system allowed them to do was two things. One, it allowed them to basically eliminate their freshwater intake of the system, that minimized their wastewater generation. And in this case, this client had a real issue with paint solids carryover into their final rinse system. And so they were losing a significant amount of paint in their final rinse. And so what we were able to do with that was be able to recapture those paint solids in the final rinse process and send them back to the paint tank for improved recovery of paint. So the net result, it was, eliminate about $227,000 a year in DI water costs. We reduced the paint waste costs by about $135,000 a year. And the overall benefit after the cost of installation of the new systems was about a savings of about $275,000 annually. So a breakdown of the economics that we just ran through, just to give a little bit more visibility in some of the benefits. So, prior to that, they were having their DI resin changed out basically weekly. So there was 48 times a year that they were changing that out and requiring chemical and clean water change frequency on that. And so the net result was about 35,000 tons, metric tons a year of clean water savings. And so that calculated out to be about $225,000. Now, the additional about $135,000 of paint savings was captured by this client as well. I'll say this is a unique client that they were taking wasting a lot of paint solids in their final rinse. But like I said, every plant's a little different. Everybody has different business drivers and goals. And in this case, we met their goals of the paint recovery as well. And on the right-hand side in this box, wanted to discuss the total solids. We talked about the quality of water that the FR produces. And, a typical UF return
the concentrate is anywhere in that 0.5 to 0.9% range. In this case, the client was measuring about 0.45%. The UF permeate was about 0.26% solid. So, very good for the initial rinse stages, but not good enough for that final rinse. But when you add in the FR system, you can reduce those total solids in the FR permeate to be less than about 0.1% and even much lower than that. This client was seeing about 0.015% in their total solids in their final rinse. And this was, very good quality for them, for them to be able to use that for the final rinse water. And as I mentioned before, we worked with a number of paint companies to validate these numbers to make sure that it's not going to impact the overall coating quality. The other benefit, you see the pH, in typically an RO, you may be removing more of the acid in that. And so you even, impact the pH even more than what this is. So a small change in pH can be accepted, but if you change that pH too dramatically, that's what prevents the paint from being, or the solution in paint from being returned into that rinse processes. So when it comes to the numbers, went through all this, but the whole total cost of operation, when you include the FR membrane costs, in addition to higher electrical costs compared to DI, we want to put all the monetized benefit together. And this is a typical analysis that we would do to look at the total cost of ownership. And so, looking at the savings, we're saving about $362,000 a year. The cost extra is about $80,000 a year between the electrical and the membrane costs, but it's a net savings of over $275,000 annually. So pictures say more than the numbers when it comes to looking at this. And so on the left-hand side, you see UF permeate, and it's good quality water and coming out of the UF permeate. And keep in mind what's feeding the UF system is coming from the paint tank. So you got a very, very opaque, dark, most likely black solution coming in, and then coming out of the UF, it's a very nice, clear solution, but not necessarily good enough to meet the final rinse quality needs. The picture on the right is the permeate quality of the FR membrane. So being able to clean that up even additionally to provide a very, very low solids, high quality final rinse water. So in wrapping up here, we want to make sure that any solution that's provided, and especially membrane solution, we are looking at the total cost of ownership. And when you take into account, the wastewater minimization, the elimination of freshwater intake, the high cost of water, especially in Mexico, especially, it really makes it for a very compelling case to look at FR in particular in the final rinse areas. And each plant is a little bit different. There's no, cookie cutter that, we can apply here. We want to tailor make the solution to make sure it matches the business drivers and goals of each individual plant. And so, we want to make sure that we're considering all the scenarios at the plant and making sure that we're working in collaboration with our clients to provide the best possible solutions. But we've deployed the FR membrane in a number of sites. And very, very positive feedback from a monetized benefit, multi-$100,000 savings and really, really quick payback of the ROI on the CapEx expenditure. So want to thank everybody for joining us today, and would love to continue the conversation. And I've got a couple of poll questions here that we have. So one, as we think about our final rinse water, want to see, what are we using today for the final rinse? Are we looking at demineralization, DI? Do we have an RO? Do we have city plant water that we're using? Or is there something else that we're using in the final rinse? And then also, talking about final rinse specifications, what are some of your final rinse water specifications based off of? Are we looking at conductivity, turbidity, solids, or are the paint suppliers just specifying it and we're trying, following along with that? So really appreciate your feedback on this, and hope to talk to a lot of people soon on this. Are there any questions? ¿En qué es lo que podemos mejorar para ustedes?
No escucharon nada. Bueno, pues estamos invitando a que nos hagan saber qué les pareció el tema y voten para saber en qué aspectos podemos mejorar para ustedes. Gracias. A continuación, si tienen alguna pregunta, algún comentario, este es el momento acerca. Nos habían preguntado anteriormente al sistema de ultrafiltrado. Este es el momento. Adelante. Ultrafiltrado. Una pregunta. ¿Alguna pregunta? Pero aún si de momento no tienen preguntas, pues nos podemos poner en contacto con ustedes y responder. ¿Qué tal? Alguna pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Habla Carlos Tapia aquí de la empresa que se llama Metalsa. Aquí trabajo. Sí, creo. Igual estoy en el área de pintura. No, me conecté un poquito tarde a la sesión, pero quisiera saber si ustedes tienen presencia en Nuevo León. Sí. Oficinas o... Oficinas, sí. Sí, ingeniero, hay una persona de Rasch en Ramos Aristo. Sí, entonces si llegaran a necesitar información, datos o servicio, sí lo podemos hacer. Sí. Ok. Muchas gracias. Igual y si pueden poner algún correo aquí en el chat, se los agradecería bastante. Claro que sí, ingeniero. Hay algunas preguntas en el chat. Ben, you got a couple questions here in the chat. It's one of the questions says, what percentage of solvents is allowed? Yeah, so we don't really have a defined limit on solvents, especially the solvents that are used in the Ecoat paint bath are very compatible with our membranes. So, we haven't come across any issues with what the paint suppliers recommend when it comes to solvent concentration. So when we do our cleanings, we'll use butyl solute as one of our cleaning chemicals, and that's usually done at about 2 to 3% during the cleanings. But as mentioned, we'll turn that, allow whatever the paint companies are comfortable with in their paint bath. We've never had issues with too much solvent or anything like that in our for our membrane systems. And then I see, do you supply UF low flow? So low flow versus high flow elements. We're of the opinion that the higher flow elements are a better engineered solution. As I mentioned, one of the reasons that we're utilizing a high flow is to have that cross flow rate across the surface of the membrane. And that higher flow allows for the buildup of foulant on the membrane. So we're of the opinion that high flow is better. Now we can always look at retrofitting a low flow system to a high flow system. It's not overly complex, and similar housings are used. And so really, the low flow historically has been where you have a little bit more passage around the element and a little bit, it's basically wasted pump energy. We want to make sure all that energy that the pump is utilizing to pump the solution provides benefit to the element itself. And so we supply mainly high flow elements, but happy to talk about what kind of system that you have to see how we can implement our elements in there. So the question is, a problem with paint deposit if the solvent is very high. Typically, no, and the solvents actually help prevent the buildup of paint solids because it helps keep them in solution with the higher solvents. And so I haven't had an issue coming across with paint deposit because the solvents are too high. Usually when we see issues with paint,
And I will say, you know, it's based on the paint bath chemistry, which we always defer to the paint companies as far as, you know, making sure that we're in line with the chemistry, the recommended chemistry in the paint bath. But typically we see issues when either that the feed flow is too low, and that prevents the paint solids build up on the membrane, or two, that there's an issue with the paint bath chemistry where the paint is actually coming out of solution. And, you know, where we have actually either agglomerated paint or that either blocks off the flow channels to the ultrafiltration element, or if it's small enough, you know, it can start to agglomerate on the membrane, which makes it a little bit challenging to remove. But we typically, I don't think we see that due to the high solvents. I think there's other reasons that we see paint deposits on the UF membranes. Una pregunta. De esta pregunta, ¿no? No, ya no. No, ya no tenemos más preguntas. El micrófono. Muy bien. One question more in the chat. So, yeah, I mean, depending on, you know, there are some solvents. So the question is, can a membrane become clogged by having excess solvent? And, you know, I go back to, you know, it depends on what solvents that are used. Some solvents aren't, you know, compatible with membranes, but the typical solvents that are used in the Ecoat paint baths are very compatible with the PV400 ultrafiltration membrane that we use. So, you know, we haven't seen issues, you know, with the compatibility with the solvents, but I'd be happy to have a further discussion on, you know, a little bit deeper dive to understand, you know, some of the issues that you've seen with excess solvent and membranes. But from my experience, it's typically not an issue with excess solvent, but there are some other issues that can be caused from, you know, other issues with paint deposit on membranes. Al parecer ya no tenemos más preguntas. Este es el micrófono. Sí, al parecer ya no tenemos más preguntas de nuestros participantes. Pues si alguien de nuestros representados gusta hacer un comentario. Marco. Sí, pues de nuevo muchas gracias por su tiempo a todos. Cualquier pregunta o cualquier cosa se las pueden dirigir al ingeniero Gutiérrez y a Juan José. Y ya si tienen algo más complicado, pues pueden contactarme a mí también. Muchas gracias y que estén bien. Muchas gracias, Marco. ¿Ven algún comentario que nos gustes hacer? Any further comments, Ben? No, love to continue the conversation through Alejandro at Rasch. You funnel any questions through him or reach out to me directly, either way. But we're here to help on any process needs or anything like that. But really appreciate your time and thank you everyone for joining. Alejandro, ¿algún comentario que nos gustes hacer? No, de momento, pues, pero pueden contar con nosotros en el momento dado que requieran o necesiten algún soporte o ayuda técnica. Gracias. Muy bien. Ingeniero, algo que nos guste. Muchas gracias por su tiempo y estamos para el siguiente año y cualquier cosa estamos aquí para servirles. Gracias a todos y hasta luego y buenas tardes. Pues no hay más. Les damos las gracias a todos nuestros participantes y los